Un jardín comunitario crece desde la colaboración. Para hacerlo, cada persona ofrece sus propias semillas, ya sea de especies comestibles, medicinales, aromáticas o decorativas, y aporta sus conocimientos sobre plantas y técnicas de cultivo. El jardín progresa así, no solo como un espacio productivo y diverso del cual todos se benefician, sino también de aprendizaje y cooperación. De la misma forma funciona la educación popular, un proceso que se nutre de las contribuciones individuales, donde cada participante del acto educativo entrega su singularidad, habilidades y saberes en función del crecimiento y bien común. Este modelo pedagógico tiene sus orígenes en los años 60 del siglo pasado, a raíz de la publicación del texto Pedagogía del Oprimido, del brasileño Paulo Freire. Desde una perspectiva crítica y liberadora, basada en la equidad, el respeto y la diversidad, Freire propone que sin importar origen o experiencia, todos tenemos algo que enseñar. Así los aprendizajes rebasan el ámbito escolar para concebirse como un proceso hacia la transformación social y cultural. La educación popular se ha integrado a los programas de desarrollo para los sistemas alimentarios en Cuba y a los proyectos de colaboración internacional, pues resulta clave promover el diálogo entre los saberes tradicionales y los conocimientos científicos. De esta metodología participativa que contribuye a una agricultura más sostenible y diversa, estaremos conversando en nuestro programa de hoy. Para lograr una agricultura más amigable con el entorno y el empoderamiento de líderes en ese sector, ha sido fundamental el trabajo interdisciplinario y colaborativo que han desarrollado diferentes espacios. Uno de ellos es el Centro Martin Luther King, el cual ha sido de los primeros escenarios en contribuir a la aplicación en Cuba de la filosofía de vida que muestra la educación popular. Jesús Figueredo, experto en el tema y quien lleva años trabajando junto a quienes velan por la producción de la tierra, nos detalla hoy en qué consiste el término y qué implica en su más amplia dimensión. La educación popular va más allá de que sea una educación para todos y todas. Es una propuesta pedagógica, una tendencia de las pedagogías críticas que se orienta precisamente a que las personas tomen conciencia de su realidad para transformar esa realidad. No es solo saber sobre algo, sino qué hago con eso que sé, cómo lo uso. Es una propuesta de la pedagogía contra la cultura de la dominación y a favor de la emancipación del ser humano. En Cuba se viene haciendo desde la educación popular mucho antes de que existiera una ley de soberanía alimentaria, mucho antes de que existiera un plan de soberanía alimentaria y educación nutricional en Cuba. Y precisamente desde el Centro Martin Luther King, con la Universidad Agraria de La Habana, se trabajó mucho en lo que llamaban extensionismo, y es tan importante porque es la relación de la ciencia, la técnica, con el saber popular del campesino, del productor, que tiene un rol clave, porque es un saber que le ha dado la vida en la práctica, a prueba y error. Entonces hay una diferencia entre entender el extensionismo desde el saber del técnico, desde el científico, que llega a decirle al productor cómo debe hacer las cosas, y el saber del técnico, del científico, que está dispuesto a dialogar con el saber de ese productor, esa campesina, campesino, que durante tiempo ha ido cultivando un saber de cómo hacer las cosas. La perspectiva de la educación popular, por supuesto, contribuye a fortalecer el tejido social, un sentimiento de identidad en un contexto de procesos migratorios del campo a las ciudades y, por tanto, poca presencia de jóvenes en la agricultura. Sin embargo, aún se registran varias experiencias como la de Jacqueline, joven encargada de una finca nombrada El Valiente en el municipio habanero de Boyeros. Ella se dedica de modo principal a la producción de hortalizas y dirige este espacio.
Las alianzas con el proyecto Abama para el autoabastecimiento local también le han posibilitado establecer procesos educativos que inciden en el mejoramiento de sus acciones. Desde muy niña mis padres, mi hermano se han dedicado al trabajo del campo y entonces yo he estado muy cerca y he ido tomando experiencia con ellos y por eso hoy en día ya me inserto aquí en esta finca para apoyarlos. Gracias a talleres educativos de intercambio de experiencia hemos podido dialogar con diferentes productores que así ellos nos han permitido adquirir conocimientos para que nosotros tener más facilidad para la hora de trabajar y recoger la cosecha en el campo y así tomamos más experiencia. También hemos tenido intercambios con el proyecto Abama, nos han invitado a capacitaciones con diferentes institutos de investigación, como el ENIFAD. Allí nos han preparado para el proceso y el trabajo con la tierra, para la preparación de la semilla y entonces a la vez venimos aquí al campo y podemos demostrarlo lo que aprendimos allí para tener mejor cosecha. Somos ejemplo ante otras mujeres que puedan seguir igual el camino de nosotras y así se pueden ir embullando. Trabajando aquí en el campo es de mucho sacrificio y también a la vez mucho amor. La Escuela Ramal de la Agricultura ha sido otro espacio para socializar un modelo educativo basado en la reciprocidad y también para lograr mayor intercambio con expertos de diversas disciplinas. La Escuela Ramal, dentro de su misión, tiene la de la preparación de todos los recursos humanos que de una forma u otra contribuyen a la producción de alimentos e incluso a gestionar los procesos dentro de la agricultura. Todavía hay que convertir la actividad del agente dinamizador en movimiento popular, no limitarlo a talleres, ni a talleres aislados, ni a intercambios aislados, sino ya darle una concepción de sistema en el municipio y que responda a esa formación de capacidades a las necesidades de ese municipio, porque eso no lo tenemos logrado en todas las partes de Cuba, aun cuando tenemos territorios que sí han avanzado bastante por la integración que se ha podido lograr. Tenemos el reto también de llegar hasta cada parcela, llegar hasta cada finca, poder llegar a las bases productivas que están en el territorio, de manera que al final tribute a esa soberanía y seguridad alimentaria de la que estamos aspirando. ¿Por qué esa necesidad de educación popular para implementar la ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional en Cuba y el propio plan de soberanía alimentaria y educación nutricional? Porque si no entramos en una contradicción catastrófica. Uno de los primeros principios de la ley es la participación interdisciplinaria, intersectorial, multisectorial y popular. ¿Cómo lograr ese nivel de participación si no se forman y se desarrollan capacidades para que los seres humanos trabajen de manera participativa? Si no hay una movilización popular consciente, crítica, que dialogue, por supuesto, con la ciencia, con la tecnología, va a ser muy difícil llevar a cabo esto. La agroecología, la agricultura de conservación, el manejo ecológico de plagas, el riego por goteo o el empleo de abonos orgánicos son procederes consensuados para preservar el suelo y su diversidad genética, para mejorar la fertilidad, reducir la contaminación y obtener alimentos más variados y sanos. Todas ellas apuntan a la autonomía en la gestión de los recursos, la resiliencia y la seguridad alimentaria a largo plazo, aspectos fundamentales también reflejados en la Ley SAN e intencionados mediante la propia concepción de la educación popular. Otro logro de la educación popular es fortalecer valores desde las edades tempranas. Por eso las iniciativas que potencian prácticas amigables con el entorno son muy importantes. Aquí en la Quinta de los Molinos se desarrollan varias de ellas. Este jardín botánico, con más de 2 siglos de historia, alberga una variedad de talleres interactivos para niñas, niños y adolescentes, donde no solo aprenden sobre el cuidado de los animales y de las plantas, sino valores como el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad.
El Centro Demostrativo de las Energías Renovables de La Quinta ha sido uno de esos ámbitos para enseñar las ventajas de un vínculo más armónico con la producción de alimentos y de modo general con la naturaleza. Los niños realmente interactúan con los kits educativos de energías renovables que nosotros tenemos paneles solares, tenemos un pequeño aerogenerador, tenemos también pilas de hidrógeno, incentivando fundamentalmente el uso de las fuentes renovables de energía. Entonces, cuando trabajamos con los niños en las primeras edades, los niños realmente sienten una gran motivación porque la ciencia no tiene edad y realmente trabajar con niños es algo maravilloso. Ellos son el futuro de mañana. En el futuro serán los grandes científicos y las grandes personas que realmente tendrán la conciencia de cuidar el medio ambiente. Frei Betto dice que no hay una cultura superior a otra, ni un saber superior a otro. Hay distintos saberes, hay distintas culturas. Entonces uno lo que tiene que hacer es poner a dialogar eso, porque ahí en esa diversidad es que está la potencialidad para producir. No se trata solo de saber sobre educación popular, se trata de qué transformamos con la educación popular. Y creo que da mucha satisfacción humana sentirse que tú escuchas a los demás y que tú contribuyes con los otros y con las otras. La fortaleza de un ecosistema radica en su diversidad y en las relaciones que se establecen entre sus elementos y que permiten la vida. Igual como sucede en un hormiguero o en una colonia de abejas, la naturaleza da señales permanentes del valor de las articulaciones y la educación popular retoma esa idea de colaboración para estrechar vínculos con la tierra más resilientes y necesarios.